No, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you wear uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies. You oppress, whoa, every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let he who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. You see, if you walking in the marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I mean, go to your fellow man, jailer. Perdón. Ahí me acabo de dar cuenta de que estaba inhabilitado el micrófono. Cosas que pasan gracias a alguien que me llamó que no sé quién será. Bueno, simplemente le estaba dando la bienvenida a este taller interactivo. Cuando estamos en vivo suele pasar estos inconvenientes. Gracias a quien me habló, que no sé quién será. Comentarles de que voy a inhabilitar un ratito el chat para que estén atentos y puedan escuchar entre todos. Así que bueno, agradeciéndoles recientemente del inicio de este taller interactivo en el cual vamos a abordar casos criminales reales, desde la investigación criminal hasta lo que fue el desarrollo del juicio oral, abordándolo siempre desde un aspecto de perfilación criminal, desde la psicología forense. Vamos a tratar de interactuar con las encuestas que venimos haciendo en nuestros talleres y tratar de que al finalizar cada uno de ellos ustedes puedan adquirir lo que fue la sentencia y la valoración judicial de cada uno de los elementos de prueba que nosotros analizamos.
El taller interactivo de mujeres asesinas está pensado para abordarlo desde un aspecto, desde la perspectiva de género, también desde los alcances, pero también desde las limitaciones que tiene el estudio de la perspectiva de violencia de género. ¿Hasta qué punto una mujer golpeada, maltratada, va a estar justificada para cometer un homicidio por un lado, a su pareja, o tener un maltrato a un hijo en lo que es el filicidio, que vamos a ver dos casos muy interesantes? Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de estas propuestas académicas es que nos basamos en el desarrollo y la resolución de prueba legalmente incorporada en casos reales, y con la idea de que ustedes puedan tener una perspectiva mayor a lo que se suele ver en los medios de comunicación y tener una opinión más circunscripta al caso puntual. El primer caso que vamos a analizar de mujeres asesinas es una mujer que bueno, asesinó a su marido. Ella reconoció el hecho, luego lo descuartizó y lo tiró al lago justamente de acá de Córdoba, Argentina. Como inicio, lo que yo quiero es que ustedes vayan primero a ver, quiero ver qué es lo que opinan en relación a la siguiente pregunta que vamos a hacer antes de iniciar, para ver si cuando se atribuye un homicidio a una mujer, ustedes creen que se tendrían que tratar en todos los casos con una perspectiva de violencia de género. Puntualmente, es decir, para analizar desde ese aspecto. Bueno, ahí vamos viendo de que hay un mayor porcentaje de que se tiene que analizar el caso concreto y un 20% diciendo de que se tendría que analizar en todos los casos. En el caso del día de hoy nos va a acompañar el abogado defensor y la psicóloga perito oficial Marcela Escarafía. El abogado defensor es Francisco, discúlpeme, Francisco, estoy buscando acá y le voy a leer el caso para que ustedes se lo puedan vislumbrar y puedan tener un análisis pormenorizado de su interpretación inicial. La primera parte que van a ver ustedes es desde la fijación del hecho por parte del Ministerio Público Fiscal cuando acusan a la imputada señorita. Se lo voy a leer despacio, es un hecho muy cortito, pero está interesante para que ustedes lo vayan visualizando cómo fue la investigación para acreditar cada uno de estos presupuestos fácticos y cómo fue la estrategia defensiva por parte del abogado Francisco Lavice. Se los leo a continuación. Dice que el día 12 de marzo del 2011, en hora no precisada con exactitud, pero presumiblemente ubicada entre las 12 y las 16 horas, en la localidad de Bealén-Macé, provincia de Córdoba, en que se encontraba la imputada y su concubino, alias Ruli, en ocasión que por diferencias de pareja, la primera de las nombradas, probablemente mediante la utilización de un arma de fuego, habría disparado en contra de la víctima, con la intención de causarle muerte y provocando su deceso. Posteriormente, habría hecho desaparecer los restos del mismo, fingiendo que antes se había alejado del hogar sin rumbo conocido y por sus propios medios manifestando no saber nada de su paradero ante las preguntas o requerimientos de terceras personas al respecto. Ahora bien, si nosotros tenemos la confesión o el reconocimiento por parte de la imputada del caso criminal, ¿cómo nosotros vamos a abordar la defensa en el juicio? Así que vamos a iniciar inicialmente con la exposición del abogado defensor de señorita, Francisco Lavice. Francisco, no sé si estás escuchando, si estás allí. Te voy a pedir que actives el micrófono, que no te pase como a mí. Ahí está activado. Ahora sí está activado. Ahí estamos. Hola Francisco, gusto, gracias por la aceptación y por ser parte de este evento. No, al contrario, un gusto para mí. Tratar de poder compartir experiencias que la verdad que no sé si se dan muy seguido en la profesión, pero sí son más que interesantes. Quería que nos comentes un poquito, Francisco,
¿Cómo inició todo? ¿Cómo empezaste a participar? ¿Cuál fue tu vínculo con la diputada? Y si ella inicialmente reconoció el hecho que yo leí o fue posterior, fue una estrategia defensiva, me interesaría saber eso. Bueno, voy a tratar de hacer un poco de memoria. Originariamente yo no la defendí. Justamente desde la cárcel, un día tengo una llamada de esta chica diciéndome de que quería hablar conmigo porque la abogada que la venía defendiendo le había dicho que no había nada más para hacer puntualmente. Bueno, para mí, digamos, en todas las causas siempre hay algo para hacer y justamente es parte del desafío de la profesión el buscar qué hacer justamente, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando uno era estudiante, la pregunta reiterada de todos las amistades o familiares era si estudiando abogacía uno podría defender a un asesino. Y yo respondía con algo que no corresponde, pero en este caso me parece que sí correspondía, respondía con una pregunta que era decirle, bueno, si quien vos decís que es un asesino fuese tu hermano o tu padre o tu hijo, ¿querrías que lo defiendan o no? Y evidentemente la respuesta era positiva, o sea, cuando se tiene el lugar justamente, la opinión desde la óptica de un ser cercano, evidentemente que la palabra asesino cambia de actitud o de contenido puntualmente. Fíjate, Francisco, te pido si me dejas hacer una acotación que yo Sí, le suelo decir a mis alumnos. Es que defender a una persona no significa que uno tenga que necesariamente tener que tergiversar, tener que ocultar o mentir. Defender a una persona, incluso cuando es culpable de un hecho criminoso, significa también que tenga una pena justa. Y muchas veces el Ministerio Público, por una cuestión de, bueno, propio su rol acusatorio, suele atribuir hechos típicos antijurídicos y culpables más allá de lo que realmente cometió el imputado, buscando condenas más severas. Entonces, hacer un buen trabajo defensivo es también dar una pena justa a un autor, ¿no es así? Sí, coincido totalmente. Es decir, mi trabajo de abogado que vengo haciendo desde 44 años, siempre fue tratar justamente que le den lo que le corresponde. Ese es el sentido más estricto de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. En ese sentido, un libro que realmente he leído con mucho placer en algún momento y he visto incluso la película, es una película de un abogado francés que se llamó Jacques Vergès, que en realidad él defendió, por ejemplo, al Chacal, defendió a Klaus Barbie, el carnicero de León, defendió a guerrilleros argelinos bajo la nominación francesa, es decir, evidentemente que todo el mundo tiene una defensa, incluso él mismo decía de que él se podría haber animado a defender hasta el propio Hitler. Y evidentemente que todo el mundo tiene la defensa y esa es la función del abogado, tratar, como yo digo, no se trata de ganar un caso. Yo creo que, digamos, si se pone uno en la tesitura de ganar un caso, en definitiva se transforma en una contienda que no es un juicio. Un juicio, entiendo que de la única forma que realmente se hace justicia es cuando están prácticamente de acuerdo fiscal y defensor de que realmente la solución que se dio era la que correspondía, sea condena o absolución o, digamos, cualquier punto intermedio entre un mínimo de la pena y un máximo, contemplando todas las alternativas. Para eso está el Código Penal, justamente. Bueno, siguiendo con el tema,
la voy a ver a Karina, y Karina me cuenta justamente toda su historia de vida. Acepto la defensa porque realmente me parecía muy interesante, y creo que por una cosa que realmente vale la pena destacar, y me parece que bueno, quien mejor va a hablar de ello es la licenciada Escarafía, es justamente la personalidad de Karina. Karina es una mujer que evidentemente pasó por muchísimos malos momentos en su vida, pero me acuerdo que mientras veía el expediente hablaba con la secretaria de la Fiscalía de Cosquín, donde tramitó la causa, y ella misma dice, esta mujer en otras condiciones podría haber llegado a ser presidente de la República, realmente, porque tenía un empuje, un optimismo, más allá de las desgracias y de las situaciones en que estaba pasando. Karina, ¿qué es lo que, digamos, había pruebas que realmente de algún modo la venían comprometiendo, pero en realidad, digamos, todo el desenlace propiamente de la causa se origina justamente en que ella va a la policía, se presenta y confiesa justamente que había matado a su marido. Y en realidad después me cuenta, dice, esa noche realmente en la cárcel dormí por primera vez tranquila. Pero bueno, evidentemente que, como decía Voltaire, un prejuicio es una opinión sin un juicio previo. Entonces, realmente para poder opinar de Karina y el caso y su vida y sus miserias y la solución del caso, evidentemente que cuanto más elementos tengamos y conozcamos, mejor y más fácil se va a poder opinar justamente del tema, ¿no? Ahí, puntualmente, Karina en realidad llega a juicio en libertad. ¿Por qué llega en libertad? Porque, bueno, originariamente se pidió y se peleó bastante para conseguir una prisión domiciliaria, porque tenía una bebita muy chiquita, y se consiguió esa prisión domiciliaria, y como realmente no se iba a llegar a hacer el juicio dentro del plazo de la prisión preventiva, que seguía, por supuesto, corriendo en la prisión domiciliaria, se optó por darle la libertad bajo fianza, que siempre la cumplió estrictamente, por eso llegó a juicio en libertad. Y Karina en sí, yo creo que la solución del caso en realidad estuvo relacionada con tres hechos puntuales. Un hecho fue su propia declaración, es decir, que esa propia declaración en realidad, digamos, también tiene una parte muy, muy importante, que es la que va a explicar mucho mejor que yo, por supuesto, la licenciada Escarafía, por cuanto, digamos, es una declaración creíble de punta a punta, es decir, yo siempre digo que no hay nada más difícil que armar o decir una mentira, porque es muy fácil decir una mentira, pero lo difícil es sostenerla, porque cuando empiezan a hurgar en los detalles, definitivamente hace agua. Karina lo que cuenta la verdad sin exagerar, y en realidad allí es justamente donde toca el tema de violencia de género, porque realmente lo que cuenta ella dentro de su declaración son cosas terribles, que increíblemente ella, y tal como sucede muchas veces justamente en violencia de género, increíblemente ella trata de seguir pensando de que ya va a cambiar, que va a mejorar, pero en realidad cada vez empeora. Es decir, un día de una trompada le quiebra un diente, otro día le tira un tiro por encima de la cabeza, la orinaba a ella, digamos, como forma despectiva, la dejaba durmiendo afuera, llamaba a su hijo para que el padre, o sea, el ex marido, la ex pareja, llamaba a su hijo para mostrarle cómo había que tratar a una mujer cuando le pegaba. O sea, cosas terribles.
Entonces, por una parte, esa declaración de Karina creo que empieza a construir justamente la solución final que es la que da el Tribunal de Cruz del Eje, que es la legítima defensa. El segundo punto que realmente influenció en gran forma definitivamente en la solución del caso fue la propia declaración del hijo en Cámara Gesell, que el hijo tenía en ese momento aproximadamente 9 años, creo, más o menos, y bueno, el chico cuenta inocentemente las cosas que veía. Bueno, por ejemplo, el padre llegaba borracho y le pegaba al chico para que se levante a desatar el caballo cuando el chico estaba durmiendo, o sea, un chico chiquito. Pero, digamos, lo peor que le pasó a ese chiquito fue que un día el padre le puso una pistola en la mano al chico y le dijo que vaya y mate a la madre. Y entonces le preguntaron, ¿y qué hiciste? Dice, no, yo dejé la pistola en el suelo, dice, me largué a llorar, dice, me fui. Evidentemente, dice, son cosas que realmente van marcando esta situación. Y yo no recuerdo, digamos, entiendo que sí lo había contado la madre de Karina en el juicio, que el chiquito, cuando la madre ya estaba presa, ya había pasado, ya, digamos, se había desencadenado, ella había declarado de que lo había matado, justo sucede el cumpleaños de Karina, y el chiquito en su corta edad dice, por fin mi mamá va a tener un cumpleaños feliz, en la cárcel. O sea, el chiquito en esas circunstancias se daba cuenta que la madre estaba mejor presa que viviendo esa realidad. Y entiendo que el tercer punto que realmente ayudó a esta solución, que en definitiva no es que ganó la defensa, sino que ganó la justicia y el derecho, fue el propio trabajo de la licenciada Calafía, que realmente me asombró la profundidad con la cual pudo entrar en la personalidad de Karina y poder definir tan claramente, digamos, qué es lo que estaba viviendo desde el relato posterior. Yo entiendo que, digamos, sería bueno de algún modo que en este momento siga un poco hablando la licenciada Calafía como para ubicarnos más en contexto y después de último termino yo, no tengo ningún problema. Me parece más que bien, Francisco, a mí me interesaba ver bien cómo fue tu estrategia defensiva en el relato de ella en relación al reconocimiento del hecho, pero antes nos gustaría escucharla a Marcela para que cuente un poco el estudio de la pericia psicológica que realizó a la víctima. Marce, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Acá estoy, Federico. Oh, hola. Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Fede, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Bien. Marce, por aceptar y, bueno, bienvenida a la clase. Así que estamos todos muy atentos para escuchar tus comentarios y un poco de resumen de tu trabajo en la pericia psicológica de la víctima. Bueno, esta pericia fue para mí bastante complicada en un sentido, ¿no? Me pasaban dos cosas con esta pericia. Por una parte, cuando yo la veo a ella, la primera vez que la veo, nunca me voy a olvidar, ella entra muy tranquila al consultorio. Era una mujer robusta, no era gorda, pero era robusta, digamos, pero con una mirada muy clara, tiene ojos claros, Karina, una mirada muy clara, muy transparente. Me llamó la atención, uno acostumbrado a hacer diagnóstico de ojos, digamos, la primera impresión uno la hace con la actitud que tienen cuando llegan, esposados, por supuesto. Yo la vi muy tranquila. Primero me llamó la atención eso. Y me llamó la atención también la mirada de ella. Bueno, cuando nos sentamos a hablar y le empiezo a tomar los datos personales,
yo me acuerdo que no había terminado de escribir la primera página de datos personales, hijos, dónde vivía. Cuando le pregunto por qué estaba acá y me dice, porque maté a mi marido. Y me lo dijo con esta misma tranquilidad que yo te lo estoy diciendo. Entonces, fue impactante para mí, nunca se defendió, no hizo ningún intento por defenderse, me fue exponiendo los sentimientos de ella y los hechos de una manera tan transparente y tan congruente, sin contradicciones, que para mí estaba claro, digamos, iba estando claro el caso. La veía muy inteligente, una mujer sumamente inteligente. Ella no tiene el secundario terminado, pero es como dice el doctor Lavice, si ella hubiera estudiado, o hubiera emprendido lo que sea que hubiera querido, le hubiera ido muy bien. Una mujer brillante. Y resulta ser que me pasó que cuando yo leí el expediente, la información que se había vertido en el expediente, toda la primera parte, porque yo tenía solamente la primera parte de la investigación, que fue cuando yo intervine, cuando a mí me ordenan intervenir en este caso. Toda la primera parte del expediente hablaba maravillas de este sujeto fallecido y, por el contrario, hablaba mal de ella. Entonces, me empezó como a surgir la duda de si a mí se me había pasado algo por alto. En esto de que yo siempre digo que uno tiene que poner en cuestión todo el tiempo el desempeño profesional, la mirada, el diagnóstico, y como yo siempre digo, lo peor que le puede pasar a un perito es no saber lo que no sabe. Porque cuando no sabes de qué te estás perdiendo, no hay forma de que entres en razón, no hay forma de que repares el error. Yo tenía miedo que se me estuviera pasando algo. Bueno, profundicé muchísimo en la personalidad de esta mujer, le hice reiteradas entrevistas, empecé a ver que aquí había habido un estado de conmoción emocional, pero un poquito quiero contar la historia de Karina para que ustedes vean cómo se fue configurando esta personalidad, porque no es menor la influencia de la configuración de la personalidad de ella en su devenir histórico, en la forma en que ella resuelve esta situación. Porque fíjense ustedes, ella nace en el seno de una familia estructurada, firme, organizada, muy amorosa, sus padres muy amorosos, no había violencia en la familia, su papá jamás ni siquiera había levantado la voz, y resulta ser de que para ella su referente era su papá. Su papá enferma cuando ella tiene 13 años, no le dicen a ella que su papá está enfermo, y ella se entera de lo mal que estaba su papá el día en que muere. Muere de cáncer el papá. Ese día ella se entera que su papá estaba condenado a morir, y que tenía cáncer. Fue tan traumático para ella que sentir que el mundo, que su familia le había mentido y que había perdido al padre, que no se había podido despedir porque nunca se imaginó que su padre iba a morir, no tener la oportunidad de despedirse de esta persona que era su referente, que ella erigió una muralla entre ella y el mundo. Y se dijo que nunca más iba a confiar en nadie y que de ahora en adelante ella no se iba a apoyar en nadie y que ella se las iba a arreglar sola. Porque se sintió despojada del soporte y del apoyo de la familia al tener ellos esta actitud, que en realidad fue una actitud de protección. A veces los papás ni la familia, los adultos, no sabemos cómo resolver una situación tan dolorosa como esta. Ellos prefirieron el silencio, pero fue peor para Karina, ¿no? Bueno, cuestión es que ella crece así. Como su papá muere, ella tiene que salir a trabajar a temprana edad. Tiene varios trabajos. Todos los desempeña bien, porque como era una persona súper responsable y muy inteligente, sabía resolver situaciones.
y a los 18 años queda embarazada de una pareja, un policía, y tiene 2 hijos. El matrimonio transcurre muy bien durante 9 años hasta que ella se da cuenta de que él le es infiel. Cuando ella se da cuenta de eso, directamente termina la relación con él, aunque queda un buen vínculo entre ellos. Ella continúa viviendo con sus 2 hijos y tiempo después conoce a esta persona que después muere, a su último marido o pareja. Yo no me acuerdo si estaban casados o no. Bueno, al principio él era carnicero y esto no es menor. Ya van a saber por qué. Así que despostaba ganado él. Y entonces él le enseña a ella a despostar ganado. O sea, ella sabía cómo se hacía eso. Y esto interviene después en la dinámica del hecho. Cuestión que ellos se unen y tienen un hijito que a la fecha de comisión del hecho tenía 9 años. Bueno, con el tiempo este hombre empieza a beber. Él bebía los fines de semana ya, él había estado casado, se había separado, él le gustaban mucho las carreras de caballo, y él bebía, volvía los fines de semana borracho, pero no, al principio no hubo violencia. Ella lo describe como una persona afectuosa, contenedora, tranquilo. Bueno, pero a medida que va incrementando el consumo de alcohol, él se empieza a poner violento. Primero verbalmente, le empieza a agredir verbalmente, la humillaba, etcétera, etcétera. Después la empieza a agredir físicamente, y en un momento, que aquí hay como un quiebre, ¿no? Porque en un momento, ya 2 años antes de los hechos, muere el hermano de él. Y él ahí empieza, se ve que no puede elaborar el duelo de la muerte del hermano y empieza a tomar todos los días. Y en este tomar todos los días, la agresión empieza a ser cotidiana. Ella cuenta como accesos anales violentos, como esto que decía el doctor Lavice, que él la hacía arrodillar y la orinaba, la humillaba delante de los amigos, le pegaba por cualquier motivo, no había un motivo, ella me explica, no había un motivo por el cual me pegara. Bueno, y los últimos 6 meses él se había puesto mucho más violento, incluso él tenía un arma que él cada tanto sacaba, era una carabina. Y un día le pone el arma sobre la cabeza y gatilla 2 veces, sale una bala, pero ella siente el cimbrón. Le pone el arma en la cabeza, así. Entonces él dispara y, digamos, el cimbrón del disparo le da a ella en la cabeza, aunque no le, por supuesto, la bala no la daña. Y él cada tanto amenazaba de matarla, de que si ella se iba de la casa, que iba a matar a uno de sus hijos más grandes. Sus hijos más grandes ya se habían ido a vivir con la abuela porque no soportaban la violencia de él, y ella, para protegerlo, les había dicho que se fueran a vivir con la abuela. ¿Por qué soportaba ella todo esto? Acá, un dato crucial. Porque ella había desarrollado una personalidad muy omnipotente, en donde ella sostenía para sí tolerar y resolver. Ella sola. Yo lo voy a resolver. Ella no tenía, al principio sí tenía esta idea que tienen todas las mujeres violentadas, que bueno, fue una vez, ella va a cambiar, va a dejar de tomar. Después perdió esa idea. Una mujer inteligente como es, se dio cuenta que esto no iba a terminar así, que si terminaba iba a terminar muy mal. Ella empieza a concebir la idea de que en algún momento él la va a matar. Otra de las cosas que hacía él, como ya contó el doctor Lavice, era hacerlo trabajar al niño, trabajos muy pesados le daba, y entonces ella empieza a percibir que su hijo no tenía infancia. Cuando llega el momento, el primer momento de quiebre, llega cuando esta criatura empieza a tener insomnio,
se empieza a levantar todas las noches para constatar que la madre estuviera viva. Se acercaba a la habitación de ella, la tocaba, ella se despertaba, él quería saber que ella estuviera viva. Y el otro punto de quiebre fue el siguiente. La noche antes del hecho, él hace un asado, invita a sus amigos y va una mujer que era amiga, un poco amiga de la familia, una chica joven, que habrá tenido unos 20 años, y él la invita a ella a tener relaciones sexuales. Y esta chica se queda, aparentemente estaban todos medios borrachos, menos Karina, y él la obliga a Karina a participar de este trío, y Karina se resiste. Ella pasa parte de la noche en la cama con ellos, tratando de evitar tocar o ser tocada, o tratando de evitar. En un momento ella se levanta y se va. Él se levanta al otro día, él tiene relaciones sexuales con esta otra mujer, se levanta al otro día y muy enojado, y empieza a beber de nuevo. Entonces él la empieza a agredir, la empieza a insultar, le pega, y él se va al dormitorio, busca el arma. Y esto, miren, me ha pasado varias veces en casos que terminan así, en donde ella lo mata a él. Resulta ser de que él vuelve, y cuando él vuelve, ella me dice así: yo le vi la cara, le vi la mirada, y yo supe que ese día él iba a cumplir, ese día él me iba a matar. Yo sabía que ese día eso iba a ser. Tenía certeza, digamos. Cuando estas personas adquieren certeza de que van a ser ultimadas finalmente, cosas que ya vienen anticipando, ¿sí? Y ya vienen representándose, en algún momento esto va a terminar así, en algún momento va a cumplir, espero que no, pero la violencia va en aumento, cada vez hay más agresión, más saña, ¿sí? Por supuesto se compone en esa situación, estas mujeres. Entonces ella me dice, yo lo vi venir a él por el pasillo con el arma y supe que me iba a matar. Él carga el arma, y cuando él carga el arma, yo le pregunto, porque investigar una situación como esta implica preguntarle 2.500 veces, una y otra vez, la primera entrevista, la segunda entrevista, la cuarta entrevista, qué sintió, qué pensó, qué sintió en el cuerpo, todo. Uno trata de ver si hay contradicciones, si la descripción es congruente una y otra vez. Porque uno supone que puede haber un estado de conmoción emocional, de alteración del estado de conciencia. Entonces tiene que poder dar cuenta de eso en el diagnóstico y en el informe posterior, porque de eso también depende la libertad o no de la persona. Va a tener un impacto en el futuro. De manera tal de que, entonces ella me dice, en síntesis, que cuando ella lo ve cargar el arma, ella entra en pánico. Dice, yo entré en pánico, no era miedo, era terror. Y entonces me dice que ella empezó a temblar de una manera en que nunca había temblado. Me dice, yo nunca temblé de miedo, yo nunca tuve ese miedo. Yo sentía que temblaba. Entonces él viene, se la balanza, ella lo empuja, y como él estaba muy borracho, él cae. Y entonces, ella se acuerda de todo, ¿no? Es lo que se llama hipermnesia. Se acuerda de todos los detalles. Es decir, cuando el impacto emocional de un evento disvalioso, ¿sí?, afecta la conciencia, pueden pasar dos cosas. O dismnesia, que son lagunas amnésicas y lotes mnémicos, que quiere decir, me acuerdo de algunas cosas y de otras no, ¿sí? O me acuerdo todo al detalle, se llama hipermnesia. Eso pasa en los estados de conmoción emocional, de impacto profundo de un evento.
Bien, entonces ella, se cae el arma, ella toma el arma y dispara. Le hizo 3 disparos, se acuerda perfectamente de los 3 disparos, de lo que ella dice nunca se va a olvidar, y sí tenía sintomatología traumática de eso, es el sonido de cuando él carga del arma. Si yo nunca me voy a olvidar ese sonido, ella permanentemente tenía lo que se llaman imágenes intrusivas, es decir, las imágenes de un evento perturbador se instalan en la conciencia aunque uno trate de evitarlas. Tenía trauma por eso y por la forma en que lo descuartiza. La cuestión es que ella dispara, ella queda temblando, pero cuando ella vuelve en sí, cuando ella recobra, no la conciencia, porque nunca la perdió, digamos, pero cuando ella toma conciencia de lo que acá ha pasado, vuelve a entrar en pánico. Entonces ella me cuenta, fueron 2 miedos diferentes, porque no era el mismo miedo. Miren qué bien la descripción. A mí me impactaba la forma tan clara en la que ella identificaba las emociones. Entonces me dice, ella no era el mismo miedo, porque el primer miedo era pánico, era terror lo que yo tenía. Y hay un concepto que yo incluyo que es el miedo insuperable, que yo incluyo en la pericia, el miedo insuperable. Es un concepto muy interesante y en algunos países se absuelve en virtud de un acto por el miedo insuperable a las personas. Bueno, el miedo insuperable se trata de lo siguiente. Se trata del efecto de coacción que tiene el miedo en la conducta y en la conciencia de las personas, que la llevan, que la compelen a actuar de una manera en que jamás se hubieran representado a sí mismas en ese lugar. Y era tal cual lo que ella me decía. Yo todavía hoy no me creo capaz de haber hecho una cosa como esa, quitarle la vida a alguien, más allá de lo que él era una persona, yo no tenía derecho a quitarle la vida. Ella estaba muy tranquila estando detenida. Ella me decía que había podido dormir por primera vez una vez estando detenida. Miren que ella se entrega 6 meses después de estar detenida. Este nivel de omnipotencia que ella tenía no le permitía a ella ni denunciarlo, ni contar a sus parientes. Ella protegía a su familia. Es más, desde la cárcel ella seguía protegiendo y sosteniendo a su familia, porque cuando llamaba a su madre, su padrastro, su mamá se había vuelto a casar, sus hermanos, sus hijos, todos lloraban y ella los tranquilizaba. Ella seguía siendo sostén. Ella seguía siendo omnipotente aún dentro de la cárcel. Bien, cuestión que, Federico, decime si me voy retrasando, porque sabes que... No, vos sabés, Marce, que acá estamos todos muy atentos escuchándote del otro lado, así que vos explayate tranquila. Después las preguntas las hacemos al final, pero no te preocupes. Bien. Dale para adelante, que estamos todos muy, muy intrigados de tu relato. La cuestión es que ella, una vez que toma conciencia de lo que ha hecho, vuelve a entrar en pánico, pero ¿por qué? Primero, por no creerse capaz de semejante acto, no se creía capaz. Y después, porque se da cuenta, inteligente como es, de cuál va a ser la consecuencia. Me van a detener. ¿Quién me va a creer a mí que yo me defendí? ¿Quién me va a creer a mí que él me pegaba, que él me sometía, que él me vejaba? Nadie, nunca denuncié, nunca le conté a nadie. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie. La verdad es que este relato que ella hacía era creíble. Creíble no solamente por el contenido, el texto del relato, ojo, sino porque había una emoción que era concomitante
a todos los aspectos del relato. Y ella iba acompañando. ¿Y saben cuándo ella se angustiaba muchísimo? En dos oportunidades. Cuando ella hablaba de que lo había matado él, no se creía capaz de semejante acto y aún no se cree, que no sabía cómo era que había llegado a semejante conducta. Y cuando me hablaba de su hijo, de que ella ya no podía, bueno, me estoy adelantando, pero cuando ella ya no podía ver a los ojos a su hijo, sabiendo que había matado al padre de su hijo. Bien, cuestión es que ahí ella empieza a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces como ella, miren, como ella sabe despostar ganado, ¿qué hace? Lo desposta él. Porque ella, con ese cadáver, no se las iba por... El peso muerto, ustedes saben, que para una mujer, está bien que ella era grandota, robusta. De todas maneras, eran como 80 kilos. Bien, entonces, ¿qué hace ella? Lo descuartiza. Y acá yo me veo en una complicación acá, porque yo puedo fundamentar, ¿sí?, el primer acto, desde el punto de vista psicológico. Pero cuando llegamos a la parte de que ella lo descuartiza, empecé a prestar mucha atención, mucha más atención, porque tenía que ver si aparecía algún indicador que a mí me diera la pauta de que esto continuaba con el evento perturbador en el estado de conciencia, ¿me entienden? Porque son dos momentos distintos. Porque ella en el primer momento, está bien, tenemos miedo insuperable, pero una vez que ella se conciencia de lo que pasó, ¿qué tengo ahí? Entonces, para mí, este era un gran problema. Yo iba pensando, mientras ella me relataba, ya sabía cómo fundamentarlo primero, digo, bueno, a ver qué pasa acá ahora cuando ella me cuente, porque no sé qué elemento puede llegar a estar presente para decir, bueno, fundamentamos cómo es si ella no se siente capaz de matar a alguien, menos de descuartizarlo. ¿Me entienden? Yo pensaba esto, no era congruente. Cuestión que yo empiezo a ser muy incisiva en las preguntas y muy detallista en las preguntas de esta segunda parte, y entonces ella me dice que a ella se le cruza la idea de despostarlo, que ella se queda un rato con el cadáver sentada llorando, pensando qué hacer. Pensó en entregarse, pensó en esto, pensaba en su hijo. Entonces decide deshacerse del cadáver. Bueno, miren acá, ella es un episodio disociativo. Qué interesante, que no me extraña a mí que ella hiciera acá un episodio disociativo, porque es lo que hizo toda su vida. Ella, para seguir adelante con su vida, erigió ese muro entre ella y el mundo, y eso se llama disociación. ¿Está? Y yo voy a tolerarme, la voy a aguantar. Fíjense lo que decía el doctor Lavici, recién, una mujer súper fuerte, aguerrida, ¿sí? Bueno, pero ella podía hacer eso en base a la disociación. Es decir, tomar distancia del afecto cuando el afecto es perturbador, para que no te impacte. Porque así se defiende el cerebro para no desorganizarse, para no desorganizar la personalidad. Entonces el hemisferio izquierdo dice, a mí no me traigas este problema, yo me tengo que ocupar de resolver otras cosas, de llevar adelante la vida, de llegar a fin de mes, de ver qué voy a hacer de comer, cómo lo llevo al médico al nene, etcétera, etcétera. ¿Está bien? El hemisferio izquierdo se defiende del impacto emocional y quiere resolver, te da pautas para resolver, te trae propuestas el hemisferio izquierdo. Eso fue lo que pasó ahí. Y fíjense cómo aparece la disociación ahí, porque yo quiero saber en qué momento ella se disocia, ¿me entienden? Porque ella decide con plena conciencia empezar, pero digo, ¿con qué estómago lo hizo? Ella dice que se le cruza en un momento por la cabeza deshacerse del cadáver. Dice que un rato después, ella se encuentra, miren esto, ¿no? Ella se encuentra llorando y
sangre en las manos. Y ella se sorprende al ver sangre en las manos y mira y se da cuenta que ya lo está descuartizando al marido. Ya le había cortado los brazos y las piernas. Ahí ella hace un derrumbe. Se vuelve a derrumbar emocionalmente, llora, se queda otro rato sin poder creer que ella es capaz de esto, y ella pendulaba entre estas dos cosas: tengo que resolver y no puedo creer que yo estoy haciendo esto. ¿Me entienden? Miren lo impactante que fue esto para ella. Finalmente, ya con conciencia, termina de descuartizarlo, lo mete en distintas bolsas. Es como que ella dijo, ya a esta altura, yo ya no podía detenerme y llamar a la policía, yo sabía lo que iba a pasar. Y además no tenía cómo justificarlo, nadie me iba a creer. Bien, entonces ella termina de descuartizarlo, lo mete en distintas bolsas, lo lleva al lago, lo tira, se queda con las bolsas, creo. Nunca encontraron el cadáver de él. Miren que mandaron a los buzos, nunca encontraron el cadáver de él. Y vuelve ella, limpia la sangre y se va a buscar a su hijo, que no estaba en ese momento. Y le dice que su papá se fue. Y le empieza a decir a todo el mundo que su papá se fue, que el marido se fue, que la abandonó, que la dejó. Bueno, y ella no vuelve más, se va, ese mismo día se va de la casa, se va a la casa de la madre, porque ella no quería estar en ese lugar. Y entonces cuando yo le pregunto, ¿qué sintió? Entonces ella me dijo que lo primero que sintió cuando se fue de la casa fue alivio. Y que todas las primeras semanas ella sentía alivio y sentía fundamentalmente eso, no felicidad, sino ese alivio, esa tranquilidad de saber que nunca más ella iba a vivir las cosas que vivió y que su hijo iba a tener infancia. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ella empezó a no poder dormir. Las imágenes intrusivas, empezó a tener sintomatología traumática, todas las imágenes intrusivas, él cargando el arma, ella matándolo, ella cuando se ve las manos manchadas de sangre, empieza a no poder mirar a su hijo a los ojos. El último tiempo ya evitaba mirar a su hijo a los ojos. Por la vergüenza, me decía ella, por la vergüenza que yo sentía de haber sido capaz de matar al padre de mi hijo, más allá de lo que él fuera. Y entonces una noche ella se acuesta y esa noche decide que se va a entregar. Y al otro día va y se entrega. Y habían pasado 6 meses. Bueno, no termina acá la historia, porque fíjense que, bueno, yo tardé bastante tiempo en entregar esta pericia, porque iba con estas dudas, ya les digo, el expediente, la primera parte del expediente que era la que yo tenía, todos hablaban maravillas del fallecido, y hablaban muy mal de ella, muy mal, decían de que bueno, de que ella por ahí ponía mala cara, de que sí, que no, que sí que se le había roto la dentadura, pero que él dijo que se la pagaba enseguida, y que había sido porque se cayó, no porque él le había pegado. Bueno, encima, bueno, ella ocultando, en algún momento va la policía a preguntar a la casa de ella si lo había visto, dice que no, que él se había ido. Ella sigue usando el teléfono de él un tiempo más, manda mensajes como diciendo, no, me fui, no me busquen, no sé qué. Digamos, toda esta cosa que está como pensada, no hablaba bien de ella. Entonces acá tenemos como, digamos, dos elementos con una dinámica opuesta. Bien, yo creo que la debo haber visto, no sé, yo suelo hacer 2 o 3 entrevistas, pero yo a ella la debo haber visto 6 veces, porque me quería cerciorar, y buscaba por acá, entraba por acá, entraba por acá, entraba por todos lados, le busqué todas las aristas, yo siempre llegaba a la misma conclusión. ¿Está bien? Primera parte, tenemos miedo insuperable; segunda parte, un episodio disociativo, hasta que ella entra en conciencia. Volvía siempre al mismo lugar. Bueno, mando el info. Unos meses después me piden nueva pericia de ella. Y digo yo, ¿por qué me piden nueva pericia de ella? Sí, yo ya la vi. Bueno, qué sé yo.
Entra ella, me piden prisión domiciliaria. Dije, qué raro, pero bueno, ella tenía un niñito de 9 años. Dije, bueno, lo que va a andar por eso. Ella entra con un bebé en brazos, chicos. Yo me quería morir, porque eso quería decir que ella, mientras yo la perite, estaba embarazada. Yo me quería morir, porque dije, porque yo pensaba que yo había cometido un error. Que yo, porque a veces cuando uno tiene un peritado muy inteligente, ¿sí? Uno siempre tiene el miedo, pues son astutos, uno siempre tiene el miedo de comprar el cuento del peritado, más allá de lo que dice el material proyectivo era conteste y se correlacionaba perfectamente con lo que ella decía, había elementos traumáticos, eso. Digo, si obedecían a otra cosa, no sé, la duda. Y le digo, ¿qué hace Karina con esa bebé? Es mi hija. Ella le había ocultado a todo el mundo que estaba embarazada. Ella, ¿saben cuándo se enteraron en la cárcel que ella estaba embarazada? En el momento del parto, cuando ella entra en trabajo de parto. ¿Por qué ocultaste? Resulta ser que ella, cuando sale, dice que, ¿qué iban a decir de mí? Ahora le digo, pero a ver, Karina, o sea, bueno, yo la quería, miren, yo estaba entre que no salía de mi asombro y el enojo que yo tenía. Además el enojo con ella y conmigo, porque digo, a mí se me pasó este embarazo, no se le notaba. Y yo me acuerdo que tenía una colega que estaba conmigo, que compartíamos consultorio, y que cuando yo entraba, yo tardé en entregar ese informe, porque miraba el caso por acá, miraba por allá, hacía análisis, estudiaba más, buscaba más técnicas para tomar, esto la entrevistaba una vez, dejaba pasar unos días, la volví a entrevistar, no quería que se me pasara nada por alto. Entonces yo, una vez que termino, ya me tomo un tiempo antes de entregar el informe, y yo llegaba todos los días al consultorio y lo primero que hacía era abrir la puerta y le decía a mi colega, señorita, Rocío, señorita, porque era mi pendiente, era todo el tiempo estaba pensando en ese caso, cómo iba a resolver ese caso. Bien. Cuestión, esperen que voy a enchufar porque me voy a quedar sin energía en la computadora y va a estar complicado eso. Bueno, cuestión es que ella me explica a mí, denme un segundo. Bueno, ahí está. Cuestión es que ella me explica que cuando ella, después que lo mata, ella en esta sensación de libertad y que ella se va a Cosquín ya más al centro, o a Macé, no me acuerdo de dónde eran los papás, la familia de ella, mejor dicho, ella se va a vivir con la mamá y ahí ella se reencuentra con un exnovio de ella de la secundaria. Bueno, y este hombre estaba enfermo, nunca me quiso dar el nombre del padre, ni la identidad, digamos, del papá de su bebé. La cuestión es que ella tiene relaciones con este hombre, inicia una relación, y entonces ella me decía, ¿sabe lo que era sentir, después de tantos años, una mano cálida que me toque, alguien que me toque y que no me haga daño? Yo volví a sentir esto y yo no lo podía creer, me decía ella. Bueno, ella resulta ser de que cuando ella se va a entregar, después que ella se entrega, se da cuenta que está embarazada. Creo que estaba de 2 meses ahí, cuando ella se entrega. Entonces ella guarda silencio, pues dice, ¿qué van a pensar? Van a pensar de que yo apenas mato a mi marido y salgo por ahí a chinitear, a andar con otros hombres, pero nada que ver. Bueno, me explica bien cómo se construye esa relación con el papá de su hija, y bueno, la verdad es que le hice un informe favorable porque ella entra con la bebé, y la verdad es que ella estaba pendiente de la criatura, ella me hablaba a mí mirando a su hija en brazos, ¿no? No se perdía movimiento, no se perdía nada.
una criatura hermosa. Bien, así que le hice un informe favorable, pero bueno, este fue para mí un caso emblemático porque me sacó canas verdes, la verdad, investigué mucho, estudié mucho, la investigué a ella mucho, hice muchísimas entrevistas, pero bueno, yo tenía dudas y no quería cometer un error. A mí lo que más me asusta y lo que más me ha asustado en mis 31 años de carrera es cometer errores, ¿no? Y creo que lo peor que nos puede pasar a los profesionales que trabajamos en esto es que cometamos errores y que no sepamos que estamos cometiendo un error, porque eso va a tener consecuencias nocivas para la justicia, ¿sí? Porque inducimos a error al propio juez, al fiscal, y tiene consecuencias nocivas para las personas. Entonces, bueno, para mí fue muy importante explorarla exhaustivamente a ella. Bueno, y finalmente fue así. Pero bueno, yo tenía estos elementos, era muy poco lo que yo tenía de expediente para profundizar, más que las entrevistas que yo había hecho, que sí me dieron herramientas. Pero bueno, esta fue la situación pericial, ¿no? Marce, disculpa que te interrumpa. Sí. Quería consultarte cómo fue tu experiencia para tener que transmitir todo esto en el juicio oral y cómo fue la reacción de las partes, sobre todo el Ministerio Público. Bueno, a mí, yo cuando fui a declarar, yo sabía que me iban a llamar a declarar, porque yo pongo un estado de conmoción emocional, hablo después de un episodio disociativo, son dos momentos, digamos, dos alteraciones de conciencia en dos momentos diferentes dentro de un solo hecho. Yo sabía que me iban a llamar a declarar por lo que había dicho, por lo que por el tipo de caso que era también. Y bueno, cuando a mí me llaman a declarar, dije, bueno, como no sabía qué había pasado yo después, ni sabía que había declarado su hijito y que su hijito da testimonio de que realmente todo lo que ella me contó a mí era lo que pasaba, yo no sabía nada de esto. Entonces yo pensé que me iban a dar en el juicio que la fiscalía, bueno, muy lejos de eso. Fue sorprendente cuando la fiscal me empieza a hacer preguntas a mí que se correlacionaban totalmente con lo que yo decía en el informe. Entonces yo dije, ¿pero qué está pasando acá? Porque el abogado defensor casi que no me preguntó nada. La que de alguna manera buscaba argumentos en defensa de la imputada era la fiscal. Para mí fue sorprendente. Pero dije, bueno, si vamos por este lado, vamos por este lado. Así que así fue, pero fue muy sorprendente para mí. Nunca me había pasado de ir pensando de que iba a ser... Cuando uno va a declarar, uno sabe que el informe de uno a alguien no le gusta, o no le gusta la fiscalía, o no le gusta al abogado defensor, a alguien no le gusta el informe que uno hace. Sabe uno el jamón del sándwich, hay una dialéctica de oposición en un juicio oral, y uno está en el medio, obviamente. Eso siempre sucede. Bueno, yo iba preparada, pero para que me ataquen desde la fiscalía, bueno, muy lejos de eso, fue sorprendente para mí, gratamente sorprendente. Bueno, me explayé, hablé, expliqué y profundicé en lo que había dicho en la pericia, en lo que yo había visto de ella. Ahora, cuando vos tenés que hacer este tipo de conclusiones en un informe, que sabes que en un hecho que pasó hace 6 meses, que no hay mucha prueba técnica científica del escenario del suceso, es muy importante tu trabajo y sobre todo también para la credibilidad del testimonio de la imputada. Sí. Realmente es difícil llegar a una conclusión que sabes que puede llegar a depender de la libertad o no de una persona. ¿Cómo haces para llegar a esa conclusión con certeza y después irte a dormir tranquila? Mira, depende del caso. Yo he tenido casos, yo tuve otro caso también parecido a este, donde yo no tuve ninguna duda, no había ningún elemento y para mí estaba clarísimo
Incluso fue bastante interesante porque la fiscal de Cámara me llama unos días antes diciéndome que yo había cometido un error con ese informe y que ella me iba a llamar a Cámara. Y yo le dije, bueno, doctora, nos vemos en Cámara. ¿Entendés? O sea, no me quedé ahí. Obviamente, me di cuenta que me llamaba para asustarme. Me llamaba para decirme que me iba a llamar. Chao. Bueno, fantástico. Pero no me cabía ninguna duda en ese caso. No me cabía ninguna duda. En este caso, era realmente tan opuesta la mirada social bueno, del grupo de gente que habían tomado testimonio, que eran todos amigos de él y familia de él. Eso era lo que había hasta acá. Pero era muy diferente de lo que yo veía. Y también era un caso atípico, porque no cualquiera mata a alguien y después lo descuartiza. ¿Está? Entonces, no era un caso típico. Obviamente, de que yo soy muy cuidadosa y muy exhaustiva. Vas a ver que uno de los casos que van a pasar aquí en este seminario, Federico, no es mi caso, pero yo estaba presente ahí en la entrevista, y un dato que escucho me llama la atención y enseguida pensé, acá pasó tal cosa. Empecé a imprimir unos test muy específicos, y se los pasé al perito. Y le dije, licenciada, los test que me pidió, como diciéndole, toma esto porque acá pasó esto. Es decir, te quiero decir, yo siempre estoy atenta a que no se me pase nada. Entonces, yo confío en esta actitud que yo tengo. Pero siempre tengo, sobre todo en este tipo de cosas, ya te digo, en otros casos pueden ser muy difíciles, pero no tengo dudas, estoy tranquila. Pero en un caso como este, en donde había distintos momentos y distintos estados de conciencia que fundamentar y ver qué pasó ahí, no es fácil esto. Es más, te digo una cosa, la pericia psiquiátrica dice que eventualmente ella puede ser peligrosa. Si vos te fijas, la pericia psiquiátrica dice que ella puede, porque ¿qué tuvo en cuenta la pericia psiquiátrica? Que ella lo descuartizó. No habla de estado de conmoción emocional, no habla de nada la pericia psiquiátrica. Bueno, ahí aprovecho para comentarles a los asistentes que mañana les va a llegar un correo con la sentencia en el cual están las conclusiones de la pericia de Marcela y las conclusiones también de la pericia psiquiátrica. Pero claro, es más fácil llegar a poner esas conclusiones en un informe, ¿no? ¿Qué te parece? Es re fácil, porque vos decís, ¿quién mata y descuartiza así a alguien y después lo tira al lago? Nadie que que no haya querido hacerlo. Y ahora, la terminología técnica que vos empleaste ahora en el relato, ¿cómo haces para traducirla en un informe que lo pueda entender un magistrado? ¿Vos entendiste lo que yo dije? Sí, sí lo entendí, pero porque lo estás explicando. Ahora sí lo tengo que leer, por ahí no lo entiendo. O sea, realmente no es lo mismo transmitirlo de manera oral que escribir los tecnicismos en una redacción de un informe. Bueno, yo hago lo siguiente. Yo soy enemiga de los tecnicismos. ¿Por qué? Porque el informe no es para un psicólogo. Uno tiene que tener claro para quién trabajo. Yo trabajo para la justicia, de manera tal de que tengo que tener claro eso y ellos tienen que entender. Yo no puedo ser un obstáculo, ¿sí? En la búsqueda de la verdad. Tengo que hacer un auxiliar en eso. Para eso me nombraron. Bueno, al tener claridad sobre eso, yo te puedo escribir, por ejemplo, miedo insuperable, como recién o episodio disociativo. Pero yo explico cómo piensa, cómo siente y cómo actúa una persona que atraviesa esa. Y voy contando cuentos. Yo, digamos, cuando voy a cámara siempre me dicen gracias por la claridad, por lo didáctica, porque yo trato de contar un cuento de cómo se produce ese fenómeno. No es fácil, pero uno tiene que traducir para que el magistrado entienda. Si no, ¿cómo se van a expedir ellos si no entienden qué le pasa a una persona? ¿Sí? Así que yo puedo escribir algunas palabras técnicas,
como por ejemplo episodio disociativo, miedo insuperable, estado de alteración de la conciencia, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿qué es la conciencia? Digo, ¿cómo se produce en esta? La describo. ¿Qué piensa una persona en ese estado? ¿Qué siente una persona en ese estado? ¿Por qué se produce? Incluso en este caso, en el miedo insuperable entran a funcionar muchos mecanismos neurofisiológicos que tienen que ver con el estrés incrementado abruptamente. Digamos, nosotros tenemos 3 posibilidades ante una situación altamente estresante. ¿Sí? El cerebro está preparado, filogenéticamente estamos preparados, desde que éramos reptiles a nivel evolutivo, estamos preparados para eso. ¿Sí? Que es defensa, ataque o paralización. Cualquiera de las 3 cosas puede pasar. Bien. Se quería aprovechar para preguntarte. Sí, Sí. eso que vos me decís de la redacción de los informes, la claridad, el uso del tecnicismo, yo creo que no debe ser fácil. En realidad debe ser más fácil utilizar los tecnicismos porque a mí como funcionario me ha pasado muchas veces tener que llamar a los psicólogos a pedirle una declaración testimonial porque simplemente con el informe es prácticamente, claro, es difícil de entender. Y justamente te quiero consultar también sobre este proyecto que está por iniciar junto a Rocío Calvo, sobre el informe pericial en imputados y niños víctimas de abuso sexual. Contame de qué se va a tratar ese proyecto, esa formación. Bueno, mira, antes de eso te quiero decir una cosa, ¿no? Porque yo el otro día estuve pensando, ojalá yo hubiera podido contar con alguien que me enseñara a hacer un informe. ¿Sabes por qué escriben tan mal los psicólogos y los profesionales? ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado a hacer un informe para la justicia. Muy sencillo. ¿No lo enseñan en la facultad? No, en la facultad no te enseñan a hacer ni una entrevista, Federico. O sea, yo no sabía cómo hacer una entrevista cuando salí de la facultad. Después, algún día te voy a contar cuál fue mi primer diagnóstico en tribunales. Casi me sacan corriendo. Bueno, estaba recién recibida, no entendía nada de la vida. Bueno, no tenía nada de formación. Después me empecé a formar yo, ¿no? Yo, la verdad, que me parece que es la primera vez que escucho que se da un curso sobre informe pericial en abuso sexual. Informe pericial en lo que sea, pero en abuso sexual. ¿Por qué? Me parece súper importante esto, porque son tantas las posibilidades en la exploración de un abusador y de una víctima. En un abusador vos podés tener indicadores de que puede ser un abusador, pero vos no sabés si actúa esos elementos. ¿Está bien? Porque puede tener fantasías sexuales, por ejemplo, sádicas. Pero vos no sabés si actúa esos elementos. ¿Cómo sabés si pasa el acto? Y si pasa el acto, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, ¿se masturba viendo sadismo? ¿Se imagina el sadismo? ¿Tiene conductas sádicas con alguien? Digamos, todas esas posibilidades. Solamente lo hace cuando frente a un desinhibidor, por ejemplo, tomó alcohol o se drogó. O puede ser un abusador consuetudinario. ¿Cómo lo sé yo? Puede ser eventual, puede ser episódico, es un pedófilo, no es un pedófilo. Lo que pasa es que le tiene miedo a las mujeres y como tiene niños al alcance de la mano lo hace. ¿Cómo digo todo eso en un informe? Lo tengo que decir. Pero ¿cómo digo eso? ¿Sí? A veces, ¿cómo digo sin decir? ¿Cómo digo? Que puede ser capaz de ser un abusador, pero también puede no serlo. O no tengo elementos que digan que puede ser un abusador, pero no excluyo esa posibilidad. ¿Cómo lo digo? Uno tiene que poder decir esto en una pericia. Pero, sí. Y claramente. Bueno, entonces se trata de esto, este curso que vamos a dar. Lo mismo con los niños. Con los niños, ¿qué pasa si el niño tiene trauma anteriormente? ¿A qué le adjudico el trauma? ¿A lo que pasó hace 3 años atrás o al supuesto abuso que sufrió ahora? ¿El abuso que sufrió ahora es por este sujeto al cual se indica o tiene que ver con otro sujeto? Bueno, ¿cómo pones todo eso en un informe? Es muy difícil.
¿Cómo lo pones y que se entienda? ¿Y cómo pones todo lo que pensás y todas las posibilidades que se pueden dar en una situación de abuso? ¿Y cómo llegás a esa conclusión? Ojo también, ¿cómo llegás a esa conclusión? Entonces lo que vamos a dar en este curso son todas las herramientas para poder llegar a estas conclusiones, que a veces la conclusión es ni, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas para llegar a este ni, a este sí, a este no, a este podría ser, podría no ser, o con certeza, ¿sí? ¿Y cómo decirlo? ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se relata? ¿Cómo a veces ser contundente sin terminar de decir ni sí ni no? Y que quede claro que no hay forma de decir ni sí ni no, pero te lo dejo claro. Porque si no, a veces los magistrados, no es, bueno, al final tengo un informe que tiene 5 hojas y no dice nada, no me termina diciendo nada. Me llaman a mí los magistrados y me dicen, pero este informe no dice nada. Le tira con todo al imputado, pero al final no resuelve. O sea, no sé qué hacer. No me da opciones. Entonces, bueno, eso hay que saber resolverlo, porque cuando uno escribe, no tiene que escribir solamente desde el punto de vista del perito, tiene que escribir desde el punto de vista del que sabe que tiene que resolver esa situación. Entonces yo le tengo que dar herramientas, que no quiere decir darle con el gusto, que tiene, y cubrir las expectativas o el criterio que tiene la fiscalía o la cámara, sino darle las herramientas para que pueda decidir por sí, por no, por la duda, ¿sí? Pero darle las herramientas, que quede claro, aunque sea que es ni o que es no sé, pero que quede claro eso. ¿Está? Entonces, de esto se trata. Y yo, la verdad, me hubiera encantado que de joven a mí me hubieran enseñado a hacer. Yo me acuerdo, Federico, a mí me llevó años aprender a hacer un informe, años. Yo le decía a una colega grande que sabía escribir muy bien, que yo nunca iba a aprender. Yo le decía, yo nunca voy a ser como vos. Yo sé que nunca voy a aprender. Bueno, después con el tiempo aprendí, pero me llevó años aprender, Federico, porque no nos enseñan eso, lamentablemente. ¿Y quiénes pagan el pato? Las personas, ¿sí?, que están en el sistema de justicia y los magistrados, que son los que tienen que resolver. Exactamente. Bueno, gracias, Marce. Ahí les dejamos el link para que puedan acceder a la información de ese diplomado de especialización. Y ahora, si estás ahí, Francisco, me interesaría que pongas tu micrófono y tu cámara, que queremos saber cómo fue el desenlace del caso en el juicio oral, cómo pudieron acreditar la Fiscalía o en realidad el Tribunal de Juicio que efectivamente se trataba de una legítima defensa. Justamente la característica principal y más importante de un juicio es la inmediatez en el cual se repite absolutamente, se trae a ese debate absolutamente todos los elementos que están en la causa, que se han visto, y se escuchan nuevamente los testigos más importantes. Y bueno, digamos, ese cúmulo de pruebas es justamente el que utiliza el tribunal para poder resolver. Yo escuchaba recién a la licenciada decir de que yo prácticamente no le pregunté, y claro, o sea, no tenía sentido preguntar porque realmente las preguntas que venía haciendo la fiscal eran las que yo necesitaba, de algún modo. Así que hay Ahora, veces Francisco, ¿notaste una diferencia entre el fiscal de instrucción y el fiscal de cámara, cómo abordó el caso? Siempre hay muchas diferencias. Siempre hay muchas diferencias. Últimamente, realmente, como defensor, me preocupa un poco que se considera que prácticamente la causa ya está lista con la elevación a juicio. O sea, digamos que si lo elevaron a juicio es porque es culpable y la defensa se hace media como cartón pintado, lo cual es triste. Pero bueno, en esta causa no, esta causa realmente se trabajó muy bien, pero puntualmente la instrucción no había sido mala tampoco. Lo que pasa es que es muy finito la solución cuando pasa realmente por lo psíquico, lo psiquiátrico, lo psicológico, me parece.
había un viejo fiscal de Cámara del Interior que siempre me decía una cosa que nos hemos peleado muchísimas veces, pero esto que decía para mí realmente tenía una gran verdad. Y él decía de que todos los homicidios son en estado de emoción violenta. En el sentido de que realmente en el momento de matar tiene que superar ese freno inhibitorio que no es simple, o sea, es pelear contra su propio no. Y en este caso también de Karina, yo recordaba otra causa que defendí de un homicidio en el cual un hermano, para hacerlo fácil y rápido y entendible, un hermano bueno mata a un hermano que era malvado realmente, o sea, lo único que hacía era hacer daño a todo el mundo. Y dentro del daño que venía haciendo el hermano malo, un día le roba un perro que era lo que más quería el hermano bueno. Y el hermano malo le dice, no insistas con el perro, no te lo voy a devolver y si seguís insistiendo te voy a matar. Y así como dijo Karina, de que realmente se dio cuenta de que ese día ella iba a ser la muerta, en este caso mi cliente también dijo, antes que me mate él, lo mato yo. Y lo mató. Y realmente, o sea, digamos, llegar a ese extremo de poder disparar un arma cuando antes no había matado una mosca en su vida el hermano bueno, al igual que Karina, o sea, realmente ninguno de los dos tenían antecedentes de violencia contra nadie, todo lo contrario. Pero bueno, por eso estamos el sistema judicial y los abogados y los psicólogos y los psiquiatras y todo lo demás, ¿no? Fíjate, Francisco, que cuando yo leía la sentencia y vi que ella fue al juicio oral, al debate oral en libertad, la verdad que hay menos presión por parte de los jueces o los magistrados en tener que tener una condena cuando la persona, una absolución cuando la persona está en libertad. Entonces, probablemente que haya llegado al debate oral en libertad le ha favorecido notablemente el momento de la decisión. ¿Y qué fue lo que lo llevó? ¿Simplemente fue porque tenía un bebé recién nacido que ya haya llegado al juicio en libertad? No. Bueno, dos cosas. Una, lo que acabas de decir, ya fue dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realmente un tribunal, cualquier tribunal, se ve condicionado a tratar de condenar cuando la persona está detenida para poder justificar por qué se lo detuvo. Porque en definitiva, digamos, hay indemnizaciones que no siempre existen, pero que sí podrían existir, digamos, en contra de alguien que estuvo un tiempo, 2 años o 3 años detenido injustamente, cuando después se resolvió de que correspondía en la absolución. En el caso de Karina, bueno, realmente, tal como lo dije al principio, influyó un poco todo el trámite, porque la prisión domiciliaria no fue un trámite fácil ni automático, sino que costó bastante trabajo porque primero habían dicho que no en la fiscalía, el juzgado de control dijo que no, tuvimos que ir a la Cámara de Villa Dolores. La Cámara de Villa Dolores nos dio una media razón diciendo que no había opinado como correspondía el asesor de menores, porque en definitiva la prisión domiciliaria siempre es en beneficio de los menores. Con lo cual se volvió el trámite nuevamente Cosquín. El asesor de menores opinó de que realmente sí, obviamente que tenía su parte de interés la prisión domiciliaria para la menor, y bueno, se consiguió. En todo eso, como digo, realmente había pasado mucho tiempo y cuando llegó finalmente a la Cámara a juicio, faltaba todavía un tiempo y la Cámara decidió: no hay peligro que se fugue, no tiene sentido de que realmente la mantengamos en estas condiciones. El fallo en sí, en realidad, tiene dos partes importantes.
Una primera parte que es el análisis que hace de la violencia de género que se apreciaba no solamente como prueba, sino también como indicios que hoy por hoy tienen muchísima fuerza, más allá del refrán británico que dice que 100 indicios no hacen una prueba como 100 conejos no hacen una jirafa. Pero definitivamente entre indicios y pruebas quedaba claro que realmente había habido una violencia en contra de ella y en contra del hijo propiamente, que era claro que es lo que ella defendía y defendió hasta este punto. En realidad yo creo que a Karina, si no hubiese tenido ese hijo, tal vez ni siquiera le hubiese preocupado morirse, pero realmente le preocupaba la salud de cómo dormía el chico, realmente. O sea, y sigue preocupada, o sea, sigue viviendo por sus hijos. Eso te quería preguntar, ¿qué es la vida de Karina? No, sigue haciendo una vida, o sea, digamos, muy austera, o sea, digamos, son gente de pocos recursos económicos. Ella trabajaba en la municipalidad, creo que barriendo calle o algo por el estilo. No sé últimamente qué es lo que venía haciendo, pero o sea, sigue luchándola con la misma personalidad de la que hablábamos antes, o sea, como de decir, mañana voy a ser una empresaria exitosa, o sea, ni empezó la empresa, pero ella está totalmente convencida de que va a salir adelante de lo que venga. Y bueno, y la segunda parte de la sentencia, digamos, y como consecuencia justamente de esta violencia de género que aprecia el tribunal, empieza a analizar justamente los elementos de la legítima defensa y entiende de que se dan todos absolutamente y por eso terminan absolviéndola por legítima defensa, ¿no? Ahora, pero esa acreditación se basa en... Hay un detalle que un poco es lo que digamos, marca la noticia que salió y marca también el informe, las pericias que hizo la licenciada, en el sentido que es muy difícil asimilar el porqué del descuartizamiento. Pero ahí también hay algo que hay que entender, y es que lo que se está juzgando, lo que se juzgó, es hasta el momento que le quita la vida. O sea, el homicidio es el que matare a otro. Después lo que hace con el cadáver, en realidad es un cadáver, ya no hay forma de matarlo, ni forma de cometer otro delito, por más que se lo desmembre o se lo incinere o se haga lo que se haga. Así que yo entendí de que realmente la sentencia había sido justa por ese lado, porque se habían analizado realmente todos los elementos que estaban en la causa y se le dio lo que correspondía. O sea, ni siquiera cabía la posibilidad de un exceso en legítima defensa, porque realmente el ambiente en que vivía, o sea, no había ni siquiera una paridad de armas como para decir yo soy superior. No es que ella lo encontró durmiendo y aprovechó para matarlo. O sea, no había dolo, no había, o sea, realmente lo mató porque era ella o él, no había otra opción. Yo creo que va justo el título de este episodio, de víctima a victimaria, ¿no? Sí, entiendo que sí. Porque uno de los puntos es justamente este abordaje de violencia de género. De hecho, el próximo episodio, que les aprovecho a comentarle a los asistentes, que va a ser el día martes, es decir, que el lunes no va a haber jornada, sino que del lunes se pasó al viernes, es decir, que la próxima clase es el día martes. Se va a analizar el caso de Paola Córdoba, la mujer que mató a su marido en ayuda de su hija, insertándole 185 puñaladas. También víctima de violencia de género, violencia doméstica. De hecho, ella tenía 7 o 17 denuncias presentadas y que, bueno, va a ser bastante interesante porque también se va a abordar por una psicóloga y por el abogado defensor, así que va a estar bien interesante, muy relacionado a lo que nosotros estuvimos viendo en esta clase. Antes de cerrar, quiero comentarle también a los asistentes de que aquellos que tengan cualquier certificación nuestra y quieran certificarse en este taller, tienen la posibilidad de hacerlo con una media beca, ¿sí? Tienen que poner
en el código de descuento, lo que dice ahí abajo, media beca taller, ¿sí? Tienen que escribir eso que dice ahí, media beca taller, y van a tener el precio preferencial de tener las 10 horas cátedras acreditadas con aval universitario por el precio de $15. Es una promoción que está por 24 horas y solamente aquellos que han adquirido alguna otra formación con nosotros para poder certificarse. Tienen que hacer clic ahí donde está, a continuación. Así que bueno, la verdad que fue muy interesante el relato de cada uno de ustedes, los hizo pensar a cada uno de los que escucharon. Estamos varios con tu relato, Marce, sentados en la punta de la silla, y la verdad que es un verdadero desafío para cada uno de ustedes tener que llevar adelante casos como este. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Te digo la verdad, para mí es un placer, y me pasa que cada vez que cuento algún caso que me pedís que hable de algo, yo revivo la experiencia que tuve cuando perité a las personas, ¿no? Bueno, es parte de la pasión que uno tiene en hacer lo que hace. Esto me pasa. Exactamente. Bueno, gracias, Francisco, también, y felicitaciones también por tu trabajo y el logro de haber logrado esa sentencia, ¿no? Sí, yo, como dije antes, y no es modestia, o sea, en realidad me queda la tranquilidad que se hizo justicia, no que gané un caso. O sea, en realidad, yo siempre en mis alegatos muchas veces le suelo decir a los jueces, mire, si quieren condenarlo a mi defendido, condénenlo, pero condénenlo con una sentencia que yo realmente no pueda casar. Convénzame de que realmente se hizo justicia. No importa la pena, pero convénzame que se hizo justicia. Y bueno, esa es la tarea de todos los días de los defensores, ¿no? Bueno, Buenísimo. ¿puedo decir algo yo? Me parece Claro, que usted es muy humilde, porque le digo la verdad, haber dado vuelta a este caso por cómo venía, porque aquí más allá de que no se juzgue, que se descuartice al occiso, porque solamente el delito es la muerte, haber matado a una persona, ¿sí? Esto realmente hay un imaginario sobre quién es capaz de hacer una cosa como esta. ¿Está? Entonces, que me parece que la influencia de ese imaginario no debe ser menor, no solamente porque acá era con jurado popular. No fue con jurado popular. No. En ese año no, porque fue en el año. Igual, en la mente de los que instruyen. Así que no era con jurado popular. Bueno, en la mente de los que instruyen, en la mente de los magistrados, en la mente de la población, porque esto salió a la luz, había, digamos, publicidad y todo esto sobre este tema, digamos, la presión que ejerce, ¿sí? Saber que estoy juzgando y que voy a absolver a alguien que descuartizó al marido, no debe ser sencillo, más allá de que uno solamente juzgue el homicidio, primero debe ser sencillo. Y además, toda la primera parte de la causa, que usted no intervino ahí, fue después, cuando ella, toda la primera parte, no se la veía bien, digamos, a cuál iba a ser el final de esta situación. Por todas las declaraciones que había. Entonces, digo, no debe haber sido tan fácil dar vuelta esta historia y que se viera la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, sí. Me parece muy humilde, lo quiero felicitar, me parece que además es muy humilde de su parte. Le agradezco y viene al caso algo que usted manifestaba que realmente es muy importante, que es la comunicación. O sea, el saber, el poder hablar, digamos, en el idioma de todo el mundo, o sea, no con tecnicismo que no se entienda nada. Y me recuerda otra defensa que tuve muy complicada en el interior, en el cual era un homicidio calificado por el vínculo, por promesa remuneratoria, como que el marido había mandado a matar a la mujer, que la había matado, por supuesto, digamos, una tercera persona. Y bueno, mi cliente lo terminan absolviendo.
pero ese había sido con jurado popular. Y un día me encuentro con un miembro del jurado, ya después que estaba el fallo y estaba firme y todo, y le pregunto, le digo, mira, me intriga realmente por qué lo absolvieron. Y me dice, mire, dice, cuando usted habló al principio, nos dijo claramente sobre la duda, de que el beneficio de la duda debía favorecer al imputado, dice, pero fundamentalmente, dice, cuando habló el fiscal no le entendimos nada. Y cuando habló usted, nos quedó clarito, digamos, todas las dudas que venía planteando y planteando y planteando y planteando, y por eso lo absolvimos. Pero eso es comunicación. Es poder explicar, porque si uno, o sea, se comunica desde el código y los términos del código, definitivamente un jurado popular no tiene forma de entenderlo rápidamente. Entonces hay que hablar simple y fácil y claro. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, Francisco, un placer escucharlos. Gracias por su tiempo. Estamos muy agradecidos cada uno de los que hacemos reconstrucción forense especializada. Les comento a todos los asistentes que les va a llegar la sentencia por correo el día de mañana, así que estén atentos, está muy interesante, lo estuve leyendo hace un ratito. Así que nos vemos el martes. Hasta la próxima. Muy bien, sí. Hasta el martes. Aclaro de que si alguien quiere, digamos, algún dato extra, le puedo ofrecer mi mail para que me escriban, no tengo ningún problema. Bueno, decilo. Bueno, mi mail es francisco.lavice con B corta doble S @gmail.com. Lavice con doble S @gmail.com. Acá lo estoy escribiendo. Listo. Buenísimo. Adiós. Chao, nos vemos. Hasta la próxima, chicos. No se pierdan la clase del martes, que va a estar imperdible. Muy bien. Ahí vamos a estar.